Cientos de asesinatos cometidos solo por 7 personas. Conoce los 7 peores psicópatas de la historia. Saludos, ¿deseas aprender sobre psicología de forma rápida y entretenida? Este canal es ideal para ti. Suscríbete, dale like al video y presiona la campanita para más contenido sobre nuestra personalidad. Número 1. Ted Bundy, Estados Unidos, 1946-1989. Ted Bundy fue un asesino en serie y violador estadounidense que existió entre los años 1960 y 1990. Bundy fue acusado de la muerte de al menos 36 mujeres, aunque se cree que el número real de sus víctimas podría ser mucho mayor. Se cree que muchas de sus víctimas eran jóvenes estudiantes universitarias. Bundy se crió creyendo que su madre era su hermana, ya que su padre biológico se negó a reconocerlo. Esta situación le afectó profundamente durante su juventud y se cree que fue un factor en la creación de su personalidad desequilibrada. Bundy se convirtió en un asesino en serie en los años 70, cuando comenzó a buscar y asesinar a sus víctimas en estados de todo el país. Utilizó una variedad de tácticas para acercarse a sus víctimas, incluyendo el engaño y el uso de disfraces. Bundy fue un asesino muy asueto y se escapó con la prisión en 2 ocasiones antes de ser finalmente capturado en el año 1978 y fue condenado a pena de muerte y ejecutado en el año 1989. Bundy dejó una huella profunda en la historia de la criminalística y su caso sigue siendo uno de los más estudiados en la actualidad. Número 2. Jeffrey Dahmer, Estados Unidos, 1960-1994. Uno de los más nombrados últimamente. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que mató a 17 hombres y chicos entre el año 1978 y 1991. La mayoría de sus víctimas eran hombres afroamericanos, a los que eligió aleatoriamente para asesinar. Dahmer se declaró culpable de 15 crímenes y fue sentenciado a cadena perpetua en el año 1992. Dahmer asesinó a sus víctimas después de drogarlas y abusar de ellas. Algunas de sus víctimas fueron desmembradas y algunas de sus partes se conservaron como trofeos. Dahmer también cometió actos de canibalismo y fue acusado por la desecación de cadáveres. Después de su arresto, Dahmer fue examinado por un equipo de psiquiatras que determinaron que estaba mentalmente enfermo. Fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad, donde fue asesinado por un compañero de prisión en el año 1994. Dahmer ha pasado la historia como uno de los peores psicópatas de la historia. Su historia ha inspirado varias películas, libros y documentales, y su nombre sigue siendo sinónimo de horror y crueldad. ¿Sabías quiénes son psicópatas también? Las mujeres que están en un pedestal. ¿Quieres saber cómo bajarlas? Visita el video que hicimos acá en Poder Psicológico. Número 3. John Wayne Gacy, Estados Unidos, 1942-1994. John Wayne Gacy fue un psicópata estadounidense que cometió al menos 33 asesinatos en el transcurso de una década. Nació en Chicago el 17 de marzo del año 1942, siendo el segundo hijo de John Stanley Gacy y Myron Eileen Robinson. Sus padres eran de ascendencia polaca y su padre solía abusar de él y de sus hermanos. Desde una edad temprana, Gacy mostró signos de problemas emocionales y comportamientos antisociales. A los 13 años fue diagnosticado con trastorno de ansiedad y depresión, y en el año 1969 fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial. Gacy trabajó como vendedor de seguros y posteriormente como contratista de construcción. Durante este tiempo comenzó a asesinar a jóvenes varones de entre 14 y 21 años de edad, a los que atraía a su casa. Allí los drogaba, violaba y asesinaba. El 22 de diciembre del año 1978, la policía descubrió los cadáveres de 29 jóvenes en el sótano y los patios traseros de su casa. Se estima que Gacy había asesinado a 33 personas en total. Gacy fue arrestado y condenado a la pena de muerte en el año 1980. Fue ejecutado el 10 de mayo en el año 1994 por inyección letal, tras pasar 14 años en la cárcel. Número 4. Charles Manson. Charles Manson fue un asesino estadounidense que lideró un culto de seguidores llamado la familia Manson durante los años 60.
Manson y sus seguidores cometieron una serie de asesinatos durante el verano del año 1969, incluyendo los de Sharon Tate, la actriz esposa de Roman Polanski, y el dueño de negocios Leno y Rosemary LaBianca. Manson nació en 1934 en Cincinnati, Ohio. Pasó la mayor parte de su infancia en instituciones caritativas y fue detenido por primera vez a los 12 años por robar bicicletas. A los 17 años fue condenado a 5 años de prisión por varios cargos de robo. Después de salir de prisión, Manson se mudó a San Francisco, donde conoció a Mary Brunner, una estudiante universitaria. Brunner comenzó a formar una familia con Manson como su líder. Durante los siguientes años, Manson y su grupo vagaron por California robando y cometiendo actos de vandalismo. Manson comenzó a entrenar a sus seguidores para que lo ayudaran a llevar a cabo su visión apocalíptica de una guerra radical entre blancos y negros. Esta supuesta profecía era una de las principales obsesiones de Manson. En agosto del año 1967, Manson ordenó a varios miembros de su grupo que asesinaran a varias personas en Los Ángeles. El primero de estos crímenes fue el asesinato de Sharon Tate y 4 de sus amigos. El asesinato de Tate fue particularmente brutal, ya que todos los presentes murieron a manos de los asesinos. Manson y 4 de sus seguidores fueron llevados a juicio por los asesinatos y condenados a cadena perpetua en el año 1971. Número 5. Richard Ramírez, Estados Unidos, 1960-2013. Richard Ramírez fue un asesino en serie que mató al menos a 14 personas en California en el año 1984 y 1985. Fue conocido como el Night Stalker, el acechador nocturno, porque cometió la mayoría de sus crímenes durante la noche. Era un psicópata con una apariencia física única. Tenía los dientes amarillentos, cabello largo y un tatuaje en el hombro que decía Satanás. Las víctimas de Ramírez eran principalmente ancianos, pero también atacó a niños y mujeres. La policía finalmente arrestó a Ramírez en agosto del año 1985. Fue sentenciado a pena de muerte y murió en la cárcel en el año 2013. Número 6. Andrei Chikatilo, Rusia, 1936-1994. Andrei Chikatilo fue un asesino en serie y psicópata ruso que cometió una serie de crímenes horribles durante la década del año 1980 y principios de la década del año 1990. Nació en el año 1936 en la región de Ucrania de la entonces Unión Soviética. Durante la mayor parte de su vida, Chikatilo fue un profesor de literatura y lenguaje, aunque nunca fue un maestro realmente exitoso. Fue un depredador sexual y asesino en serie que fue responsable de la muerte de al menos 52 personas entre el año 1978 y 1990. Chikatilo fue finalmente arrestado en el año 1990, fue juzgado por los crímenes y condenado a muerte en el año 1992. Fue ejecutado en 1994, después de haber pasado los últimos 2 años en prisión. Su caso se considera como uno de los más horribles de la historia criminal. Número 7. Peter Sutcliffe, Reino Unido, 1946. Peter Sutcliffe fue un asesino en serie británico activo durante los años 70 y 80. A lo largo de sus años de asesino, se hizo conocido por el asesino de Yorkshire por la prensa debido a que la mayoría de sus víctimas se encontraban en el área de Yorkshire. Sutcliffe comenzó su carrera criminal en 1975, cuando golpeó a una prostituta con una barra de hierro. El asesinato de la prostituta fue el comienzo de una ola de violencia que duró hasta 1980. Durante este tiempo, mató a 13 mujeres y atacó a otras 7. Sus víctimas eran generalmente prostitutas y solía golpearlas con un martillo, una barra de hierro, un cuchillo o una barra de acero. En 1987, Sutcliffe fue detenido por la policía y condenado a 20 cadenas perpetuas por los crímenes. Durante el juicio, Sutcliffe afirmó que la voz de Dios le había ordenado matar a las mujeres, pero esto fue descartado por el tribunal. Durante su condena, Sutcliffe no se arrepintió de sus crímenes y se negó a cooperar con terapeutas y otros profesionales médicos. En 2016 fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde permaneció hasta que murió en noviembre del año 2020. La historia de Peter Sutcliffe sigue siendo una de las más espeluznantes de la historia criminal británica. Su cruel violencia y su falta de remordimiento son un recordatorio de lo malvado que puede llegar a ser un ser humano. Suscríbete a nuestro canal para saber más de psicología. Seguiremos creando contenido para mantenerte entretenido y formado en esta hermosa ciencia. Hasta la próxima.